Cierra los ojos por un instante y permite que el peso del día, como una mochila cargada de piedras, comience a deslizarse suavemente de tus hombros. Tal vez llegaste aquí con la mente inquieta, con pensamientos que se arremolinan como hojas atrapadas en un viento otoñal. O quizás sientes un nudo en el pecho, un eco de dudas que no siempre puedes nombrar. No es casualidad que estés aquí, en este momento, en este espacio. Algo dentro de ti, una vocecita silenciosa pero persistente, buscaba un refugio. Y hoy, este viaje puede ser esa pausa que anhelas, ese silencio que se cuela entre las palabras y abraza tu alma cansada. Desde tiempos antiguos, los grandes sabios han reflexionado sobre lo que más perturba al corazón humano: la inseguridad. No me refiero solo a las dudas pasajeras, a los momentos de vacilación antes de hablar o actuar, sino a esa sombra más profunda, esa sensación íntima de no ser suficiente, de temer el juicio de los demás o de cuestionar el propio valor. Filósofos como Marco Aurelio Séneca y Epicteto, hombres que vivieron en un mundo tan caótico como el nuestro, dejaron palabras que aún resuenan, como si las hubieran escrito para nosotros. Ellos entendieron algo fundamental: la inseguridad no viene del mundo exterior, de las miradas de otros o de las circunstancias que enfrentamos. No, la inseguridad nace en el silencio de nuestra propia mente, en la forma en que interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor. Imagina, por un momento, que estás en un lugar tranquilo, lejos del bullicio del mundo. Tal vez es un bosque donde los árboles susurran con la brisa, o una playa donde las olas acarician la orilla con un ritmo constante, casi hipnótico. En ese espacio no hay exigencias, no hay juicios, solo calma. Siente cómo tu cuerpo se relaja, cómo tus hombros se sueltan, cómo tu respiración encuentra un compás más lento, más profundo. Este viaje que comenzamos ahora será como caminar por ese lugar apacible, un sendero iluminado por la sabiduría estoica, que nos guiará a través de los temores y nos ayudará a transformarlos en una fuerza serena, en una confianza que no depende del mundo exterior. Cada palabra que escuches será como un paso en ese sendero, un paso lento, sin prisa, pensado para acompañarte, no para apurarte. Siéntelas como una caricia suave en tu mente agotada. Quizás notes cómo tu respiración se vuelve más rítmica, como si tus pensamientos, poco a poco, encontraran un cauce claro, como un río que fluye sin resistencia. Aquí no hay nada que demostrar, nada que temer, nada que ocultar. Solo la oportunidad de escuchar, de estar presente, de permitirte descansar en este momento. Hoy, nuestro viaje nos llevará por 4 senderos, cada uno con su propia luz, su propio mensaje. Primero, exploraremos la vida cotidiana, esos instantes pequeños pero significativos en los que la inseguridad se cuela sin avisar, como un ladrón silencioso que roba nuestra paz. Luego, caminaremos junto a las vidas de quienes enfrentaron sus miedos con sabiduría, descubriendo que incluso los más grandes, los más fuertes, también sintieron dudas y aún así encontraron su fuerza. Después, nos adentraremos en los misterios de la historia y la cultura, recordando cómo otras civilizaciones, en tiempos lejanos, también buscaron respuestas frente a la incertidumbre, dejando lecciones que aún nos iluminan. Y finalmente, llegaremos a nuestra propia época, donde aprenderemos a mirar la inseguridad con ojos nuevos, con una suavidad que nos permita soltarla, transformarla y encontrar un equilibrio más profundo. Antes de comenzar, toma un momento para estar aquí, plenamente. Si quieres, coloca una mano sobre tu pecho y siente el latido de tu corazón, ese ritmo constante que te recuerda que estás vivo, que estás aquí, que este momento es tuyo. No, hey, prisa. Imagina que cada frase que vendrá es como una hoja que cae lentamente de un árbol, llevada por el viento,
sin esfuerzo. Has llegado hasta aquí porque algo en ti sabe que la inseguridad no tiene que gobernar tu vida. Este es tu refugio, tu pausa, tu instante de paz. Ahora, déjame llevarte al primer sendero a la vida cotidiana. Piensa en esos momentos en los que la inseguridad aparece, casi sin que lo notes. Tal vez es esa reunión en el trabajo donde dudas si tu voz importa, o esa conversación con un amigo donde temes no ser entendido. Quizás es el instante en que te miras al espejo y te preguntas si eres suficiente, o cuando te enfrentas a una decisión y el miedo al error te paraliza. Esos momentos, aunque pequeños, pueden sentirse como montañas, pero los estoicos nos enseñan algo poderoso. No son los eventos los que nos perturban, sino la forma en que los vemos. Marco Aurelio decía: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Comprende esto y encontrarás fuerza. Imagina que, en este momento, puedes soltar una de esas pequeñas inseguridades. Visualízala como una nube que pasa por el cielo, sin detenerse, sin quedarse. No necesitas aferrarte a ella, solo déjala ir. Ahora, pasemos al segundo sendero, a las vidas de quienes enfrentaron sus miedos. Pensemos en Séneca, un hombre que vivió bajo el peso de un emperador tirano, Nerón, y aún así encontró paz en su interior. Séneca escribió sobre sus propias dudas, sobre los momentos en que temía no estar a la altura. Pero también nos dejó un recordatorio. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Él nos invita a no desperdiciar nuestra energía en temores que no podemos controlar, sino a enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos, en nuestra actitud, nuestras elecciones, nuestra forma de responder al mundo. Incluso alguien como Séneca, un filósofo admirado, tuvo sus luchas internas y aún así transformó esas dudas en sabiduría. Si él pudo, tú también puedes. El tercer sendero nos lleva a los misterios de la historia y la cultura. En la antigua Grecia, los ciudadanos se reunían en el ágora para debatir, para cuestionarse, para buscar la verdad. Pero incluso allí, en ese crisol de ideas, había inseguridad. Los oradores temían no persuadir, los poetas temían no ser comprendidos, los guerreros temían no ser valientes. Y sin embargo, en sus rituales, en sus mitos, en sus filosofías, encontraron formas de enfrentar la incertidumbre. Crearon historias de héroes que, aunque dudaban, seguían adelante, como Ulises, que enfrentó tormentas y monstruos, pero nunca dejó de buscar su hogar. La historia nos recuerda que la inseguridad es universal, pero también lo es la capacidad de superarla. Finalmente, llegamos al cuarto sendero en nuestra propia época. Vivimos en un mundo que parece amplificar nuestras dudas. Las redes sociales, las comparaciones constantes, la presión de ser perfectos, todo eso puede hacer que la inseguridad se sienta como un ruido ensordecedor. Pero los estoicos nos ofrecen un antídoto a la atención plena, la capacidad de volver al momento presente. Pregúntate ahora, ¿qué es lo que realmente importa en este instante? No el pasado, no el futuro, sino este aliento, esta pausa. Epicteto decía: no hay nada bueno o malo, solo el pensamiento lo hace así. Si cambias la forma en que miras tu inseguridad, si la observas con curiosidad en lugar de temor, comenzará a perder su poder. A medida que terminamos este viaje, imagina que estás de pie en ese lugar tranquilo que visualizaste al principio. La brisa sigue acariciando tu piel. El sonido de las olas o los árboles te envuelve. Llevas contigo algo nuevo, en una chispa de calma, una semilla de fuerza. La inseguridad no ha desaparecido y está bien, porque ahora sabes que no es tu enemiga. Es solo una visitante pasajera y tú tienes el poder de decidir cómo recibirla. Cuando estés listo, abra los ojos. Lleva esta calma contigo como una linterna que ilumina
ilumina tu camino. Este refugio siempre estará aquí, dentro de ti, cuando lo necesites. Cierra los ojos por un instante y respira profundamente, dejando que el aire fresco llene tus pulmones como una corriente suave que limpia un río. Imagina una mañana cualquiera, cuando el mundo aún está envuelto en el silencio del amanecer. Al abrir los ojos, sientes la pesadez del cuerpo, como si las sábanas guardaran el eco de los días pasados. Un peso cálido que se aferra a tus hombros. Antes de levantarte, tu mente ya comienza a danzar, como hojas agitadas por un viento inquieto. Piensas en las tareas que te esperan, en las miradas de los demás, en esa vocecita que susurra, apenas audible. Y si no estoy a la altura, la inseguridad no llega con grandes tormentas. Se cuela como un murmullo, como el roce de una pluma en la piel, acompañando los instantes más simples de tu día. Imagina que estás frente a un espejo, con la luz tenue de la mañana filtrándose por la ventana, pintando sombras suaves en tu rostro. No te miras solo para verte, sino para buscar algo que temes que otros descubran. Hará una arruga que cuenta historias que no quieres contar, un gesto que se siente fuera de lugar, o el recuerdo de una palabra que tropezó al salir de tus labios en una conversación reciente. En esos momentos, la inseguridad es como una brisa fría que se desliza por tu nuca, casi imperceptible, pero suficiente para hacerte estremecer. Pero aquí, en este espacio de calma, puedes detenerte. Aquí, en este instante, puedes aprender a mirarla, no como una enemiga, sino como una nube pasajera que cruza un cielo despejado. El estoicismo, esa antigua filosofía que parece susurrar desde los siglos pasados, nos invita a detenernos en lo cotidiano, en el latido de lo ordinario, porque la inseguridad no se enfrenta en grandes batallas épicas, sino en los pequeños momentos que tejen nuestra vida. El crujido de una silla al sentarte, el aroma del café que se enfría en la mesa, el roce de tus pasos en un suelo de madera. Marco Aurelio, sentado bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite, escribía para sí mismo, como si conversara con su alma. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Sus palabras son como el sonido de un arroyo cercano, constante y tranquilizador, recordándote que la inseguridad no vive en el mundo exterior, sino en el lienzo silencioso de tu propia mente. Visualiza que caminas por una calle adoquinada en una mañana fresca, con el aire impregnado del olor a tierra húmeda y pan recién horneado. El sol acaricia tu piel, cálido pero suave, mientras alguien pasa a tu lado, con una mirada fugaz, quizás distraída. Tu mente, rápida como el aleteo de un pájaro, teje una historia. ¿Qué habrá pensado de mí? Parecía molesto. Dije algo fuera de lugar. Ese pensamiento es como una cuerda que se tensa, intentando atraparte, pero el estoico detiene esa cuerda antes de que se convierta en una red. Se hace una pregunta, clara como el tintineo de una campana. ¿Está en mis manos lo que piensan los demás? La respuesta llega como un suspiro, como el roce de las hojas al caer no. Lo único que puedes sostener es tu propia respuesta, la forma en que eliges acoger o soltar esos pensamientos, como quien abre la mano y deja que la arena se escurra entre los dedos. En lo cotidiano, la inseguridad también se cuela en las comparaciones, como un aroma que no puedes ignorar. Ves a alguien en el trabajo, en una pantalla brillante, o en la Hill, alguien que parece brillar con una confianza que tú sientes lejana. Sus pasos resuenan firmes, sus palabras parecen fluir sin esfuerzo, y una voz interna susurra, ¿y tú qué tienes para ofrecer? Epicteto, con su claridad afilada como una cuchilla, nos dio una imagen para estos momentos. Decía que la vida es como una obra de teatro
Y cada uno de nosotros tiene un papel asignado por el destino. Algunos son reyes, otros viajeros, otros poetas en la sombra. Pero el valor no está en el papel que te tocó, sino en cómo lo vives, con la cabeza alta, con el corazón abierto, con la dignidad de quien sabe que su guión es único. Tu valor no se mide en los aplausos de otros, sino en el eco de tus propios pasos, resonando en el sendero que recorres. La inseguridad también se viste de perfección, como un juez implacable que exige que cada palabra, cada gesto sea impecable. Susurra que un error es una sentencia, que un tropiezo es una prueba de tu insuficiencia. Pero Séneca, con la calidez de un amigo que habla junto al fuego, nos recuerda: a nadie llega a la sabiduría de repente. La vida es un camino de tierra, con curvas y piedras, donde cada paso, incluso los que duelen, te lleva más cerca de ti mismo. Imagina que cada error es como una hoja que cae de un árbol en otoño, parte de un ciclo natural, hermoso en su imperfección. Si miras tu día con esta perspectiva, la inseguridad comienza a desvanecerse, como la niebla que se levanta con el calor del sol. Piensa en tu propia rutina, en los pequeños instantes que te habitan. Tal vez recuerdes una conversación reciente, cuando dudaste de tus palabras, como si cada frase tuviera que ser una obra maestra para ser válida. O quizás piensas en una decisión que postergaste, temiendo el peso de un error. El estoicismo no promete que la inseguridad se desvanecerá como el humo, pero sí te enseña a mirarla con calma, como quien observa el oleaje desde la orilla. Es como ver una nube cruzar el cielo. No necesitas atraparla, ni luchar contra ella, ni darle más poder del que tiene. Solo déjala pasar, escuchando el sonido de tu propia respiración, constante, como el latido de un tambor suave. El entrenamiento del estoico comienza en lo pequeño, en los detalles que parecen insignificantes, pero que tejen una armadura invisible. Levántate de la cama aunque el cuerpo pida quedarse, no para castigarte, sino para sentir la fuerza de tu propia voluntad, como el crujido de una rama que se mantiene firme. Elige una comida sencilla, no porque falte otra, sino porque el olor de un pan simple te recuerda que la alegría no depende de lo excesivo. Sonríe a un extraño, aunque la timidez sea como un velo en tu pecho, porque cada acto de valentía es una pincelada en el cuadro de tu confianza. Escoge una tarea pequeña y complétala, sintiendo el peso de un lápiz en tu mano o el roce de una página al pasar. Cada elección, por mínima que sea, es un recordatorio de lo que está en tu control. Un paso que te aleja de las cadenas de lo que no puedes dominar. Detente ahora y hazte una pregunta, suave como el murmullo de un arroyo. ¿Cuántas de tus inseguridades son pensamientos que no te pertenecen? Quizás alguien en un rincón del pasado dejó caer una palabra que se clavó en ti como una espina que aún pincha. Tal vez fue una crítica, un gesto, una expectativa que sentiste que no cumpliste. Los estoicos nos invitan a soltar esas espinas, a reconocer que no son parte de tu esencia. Imagina que abres la mano y dejas caer una piedra que has llevado en el bolsillo demasiado tiempo. Siente como tus dedos se relajan, como el aire acaricia tu palma, como tu corazón respira con más espacio, como si una ventana se abriera en tu interior. Cierra los ojos si quieres y visualiza un lugar tranquilo. Estás sentado al borde de un lago, donde el agua refleja un cielo teñido de tonos dorados y rosados. El aire huele a hierba fresca y a tierra húmeda, y una brisa suave roza tu piel, como un susurro de la naturaleza. Frente a ti, una vela arde, su llama pequeña pero constante, temblando con el viento, pero sin apagarse. Así es tu valor. Puede estremecerse, puede dudar, pero nunca deja de brillar. La inseguridad es solo el viento que pasa, no la esencia de la llama. Observa esa luz,
Siente su calor, escucha el leve crepitar de la cera. Lleva esa imagen contigo como una linterna que ilumina tu camino, recordándote que tu fuerza está dentro de ti, Inquibrantable. A medida que avanzas en tu día, recuerda las palabras de Marco Aurelio como el eco de un amigo que habla en la penumbra. No necesitas que todo esté bien para estar en paz. La paz no depende de las miradas de los demás, ni de la perfección de tus pasos, ni del ruido del mundo. Está en ti, en el ritmo de tu respiración, en la forma en que eliges caminar tu sendero. Si la inseguridad susurra, mírala con curiosidad, como quien observa una flor extraña en el bosque. Pregúntale, ¿qué tienes que enseñarme hoy? Y luego, déjala ir, como una hoja que se desliza por la corriente de un río. Imagina que, al final de esta reflexión, te levantas de ese lugar junto al lago. La brisa sigue acariciando tu rostro, el aroma de la tierra te envuelve y el mundo sigue su curso. Pero tú llevas contigo una chispa de calma, una semilla de confianza. La inseguridad no ha desaparecido y está bien, porque ahora sabes que no es tu enemiga, es solo una visitante que pasa. Y tú tienes el poder de decidir cómo recibirla. Este refugio, este espacio de silencio y luz, está siempre dentro de ti, esperando al ser encontrado. Regresa a él cuando lo necesites y recuerda, lo único realmente tuyo es tu mente, y en esa mente puede florecer una paz profunda, una fuerza silenciosa que brilla como una vela en la noche. Cierra los ojos por un instante y deja que el mundo a tu alrededor se desvanezca, como si el ruido de la vida cotidiana se apagara lentamente, dando paso al susurro suave de tu propia respiración. Imagina que estás sentado en un lugar tranquilo, quizás bajo la sombra de un olivo antiguo, con el aroma de la tierra cálida y la hierba fresca llenando el aire. La brisa acaricia tu piel, trayendo consigo el leve crujido de las hojas y el eco distante de un mundo que sigue girando, pero que, por ahora, no te reclama. Este es un espacio para ti, un refugio donde puedes detenerte, escuchar y dejar que las tensiones del día se disuelvan como gotas de lluvia en un lago sereno. Piensa en los grandes nombres que la historia ha elevado como pilares de la sabiduría: Marco Aurelio, Séneca, Epicteto. Sus nombres resuenan como ecos de un tiempo lejano, como si fueran figuras intocables, esculpidas en mármol, inmunes a las fragilidades humanas. Pero si te detienes a mirar sus vidas con calma, con la misma suavidad con la que la luz de la luna ilumina un camino oscuro, descubrirás algo sorprendente. Todos ellos convivieron con la inseguridad. No eran extraños a las dudas que susurran en la mente, a los momentos de silencio en los que el corazón parece titubear. Fue precisamente en esa lucha silenciosa, en ese diálogo íntimo con sus propios temores, donde encontraron la chispa de su sabiduría. Marco Aurelio, el emperador y sus sombras. Imagina a Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, emperador de un Roma, cuya grandeza se extendía como un océano sin fin, desde las arenas ardientes de Egipto hasta los bosques brumosos de Britania. Su palabra era ley, su voluntad moldeaba el destino de millones. Y sin embargo, en la quietud de la noche, cuando el palacio estaba en silencio y el mundo dormía, él se sentaba con una lámpara de aceite parpadeante, su luz temblando sobre un rollo de pergamino. Allí, en esas meditaciones que nunca pensó que otros leerían, escribía no como soberano, sino como hombre. Escribía sobre sus dudas, sobre el peso de sus decisiones, sobre el miedo a no ser justo en un mundo donde la injusticia parecía acechar en cada esquina. Siente el aire fresco de esa noche romana, el aroma a cera quemada y a piedra antigua. Escucha el leve crujido del pergamino bajo sus dedos, el susurro de la pluma mientras escribe. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas.
A Marco Aurelio no estaba exento de inseguridades. Se preguntaba si sus elecciones como líder eran acertadas, si podía ser un faro de virtud en medio de guerras, plagas y traiciones. Pero en esas palabras, en ese diálogo consigo mismo, encontraba una verdad poderosa. La grandeza del estoicismo no está en negar la inseguridad, sino en reconocerla, en mirarla como quien observa una nube pasajera y elige, aún así, caminar con serenidad. Piensa en un momento de tu propia vida, quizás esta misma mañana, cuando sentiste ese nudo en el pecho, esa voz que susurra que no eres suficiente. Tal vez fue al prepararte para una reunión, al escribir un mensaje importante o al mirarte al espejo antes de salir al mundo. Marco Aurelio, en su humanidad, te susurra desde el pasado: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza en Imagina que sus palabras son como una mano que se posa suavemente en tu hombro, recordándote que el valor no está en lo que otros piensan de ti, sino en cómo eliges responder a tus propios pensamientos. Cierra los ojos por un instante y siente esa calma, como si el peso de tus dudas se aligerara, como si una brisa fresca disolviera la niebla en tu interior. Séneca, el sabio en el ojo del huracán. Ahora, traslada tu mente a otro lugar, a una villa romana en las afueras de la ciudad, donde el aroma de los cipreses y el jazmín impregna el aire. Es una noche estrellada y Séneca, consejero del impredecible emperador Nerón, está sentado en su estudio, rodeado de rollos de pergamino y el leve crepitar de un brasero. El mundo en el que vive es un torbellino de intrigas, donde una palabra maldicha o un gesto malinterpretado podrían costarle todo en su riqueza, su libertad, incluso su vida. Y sin embargo, en medio de ese caos, Séneca escribe cartas a su amigo Lucilio, palabras que destilan no solo sabiduría, sino una vulnerabilidad cruda y humana. Siente el calor del brasero en tu piel, el aroma a madera quemada mezclado con el perfume de las flores que entra por la ventana abierta. Escucha el rasguño de la pluma sobre el papel mientras Séneca confiesa sus luchas internas, su miedo a perder el control, su batalla con las pasiones, su búsqueda constante de la tranquilidad del alma. Él no fingía ser inmune a la inseguridad. Al contrario, la enfrentaba cada día, como quien camina por un sendero cubierto de espinas, sabiendo que cada paso es una elección. Su respuesta no era huir del temor, sino transformarlo en una maestra, en una oportunidad para reflexionar para Scriber, para encontrar calma en el ojo del huracán. Piensa en un momento de tu vida en el que sentiste que todo estaba en juego, en una conversación difícil, una decisión que parecía demasiado grande, un instante en el que el mundo parecía observarte con ojos críticos. Séneca te invita a respirar profundamente, a sentir el aire llenando tu pecho, a escuchar el latido constante de tu corazón. Él te recuerda que no puedes controlar el caos externo, pero sí puedes controlar cómo respondes. Imagina que estás sentado junto a él, en esa villa silenciosa, y que te susurra: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Deja que esas palabras se asienten en ti, como el aroma de la tierra después de la lluvia, y siente como la inseguridad comienza a perder su agarre, transformándose en una invitación a ser más consciente, más presente. Epicteto, la libertad en la esclavitud. Ahora, imagina un lugar más humilde, una escuela sencilla en Nicópolis, con paredes de adobe y el sonido del mar rompiendo en la distancia. Aquí Epicteto, un hombre que nació esclavo, enseña a sus alumnos bajo el sol abrasador de Grecia. Su cuerpo lleva las marcas de una vida dura, cicatrices de cadenas, el peso de un pasado que podría haberlo definido. Pero su voz es clara,
su mirada firme y sus palabras resuenan como el tañido de una campana. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Siente el calor del sol en tu rostro, el roce de la brisa salada que trae el aroma del mar, el crujido de la arena bajo tus pies, mientras te sientas entre los alumnos de Epicteto. Él no habla desde un pedestal, sino desde la experiencia de quien ha conocido el dolor, la limitation, la humillación. Podría haber vivido en la desesperación, pero eligió otro camino: aceptar lo que no podía cambiar y fortalecer lo que sí estaba en su poder, su mente. Epicteto entendió que la inseguridad no venía de su condición de esclavo, sino de cómo interpretaba esa condición. Donde otros veían cadenas, él veía la oportunidad de cultivar una libertad interior que nadie podía quitarle. Piensa en un momento en el que te sentiste atrapado, quizás por las expectativas de otro, por un rol que no elegiste o por una situación que parecía limitarte. Epicteto te invita a cerrar los ojos y visualizar un espacio dentro de ti, un lugar donde nadie puede entrar sin tu permiso. Es un jardín silencioso, con el aroma de hierbas frescas y el sonido de un arroyo que fluye sin prisa. En ese lugar, la inseguridad no tiene poder, porque tú decides qué pensamientos dejas entrar. Epicteto te susurra: eres libre, en el momento en que decides que nada externo puede perturbarte. Siente cómo esas palabras se posan en tu pecho, como una hoja que cae suavemente sobre la superficie de un lago, creando ondas de calma. La inseguridad como parte humana. Estos hombres, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, no eran distintos a ti en lo esencial. También conocieron el silencio de la noche, cuando las dudas se vuelven más pesadas, como sombras que se alargan bajo la luz de la luna. También se preguntaron si serían suficientes, si podrían soportar las pruebas de la vida, si sus elecciones serían las correctas. Pero lo que los hizo grandes no fue la ausencia de inseguridad, sino la forma en que la enfrentaron. No alimentaron la voz del temor, no se dejaron arrastrar por las opiniones externas. En cambio, eligieron escuchar la voz de su propia razón, de su propia fortaleza interior. Imagina a Marco Aurelio sentado en su tienda de campaña durante una campaña militar, con el olor a cuero y metal en el aire, el murmullo de los soldados en la distancia. En esas noches, escribía no para un público, sino para sí mismo, como si estuviera conversando con un amigo íntimo. Sus palabras eran un recordatorio constante. Todo lo que sucede afuera es pasajero, pero lo que está dentro de ti es eterno. Y esa práctica, ese diálogo interno, era su refugio contra la inseguridad, su forma de encontrar claridad en medio de la tormenta. Ahora visualiza a Séneca en su villa, con el aroma de los olivos y el sonido de las cigarras llenando el aire estival. Sus cartas a Lucilio no eran tratados de un sabio perfecto, sino confesiones de un hombre que aún luchaba, que aún sentía miedo, que aún buscaba aprender. Esa honestidad es una lección para nosotros. La inseguridad no te hace menos, no te define, es solo una parte del camino, como el polvo que se levanta bajo tus pies mientras caminas. Y piensa en Epicteto, sentado en un banco sencillo, con el mar rugiendo a lo lejos y el calor del sol calentando su rostro. Sus alumnos lo escuchaban no porque fuera poderoso, sino porque había transformado su dolor en sabiduría. Les decían: puedes perder todo, pero mientras cuides tus pensamientos, seguirás siendo libre en su vida. Es una prueba de que la inseguridad, aunque universal, no tiene por qué gobernarte. Es como una ola que llega a la orilla. Puede ser fuerte, pero no tiene el poder de mover la roca que eres en tu esencia. Tu propio camino. ¿Qué significa todo esto para ti, en este momento, en este lugar donde estás sentado, con el aire rozando tu piel y el ritmo de tu respiración como un ancla? Significa que la inseguridad no es un defecto,
ni una señal de debilidad. Es una parte natural de la experiencia humana, tan universal como el latido del corazón o el susurro del viento. Todos la sentimos, desde los emperadores hasta los esclavos, desde los filósofos hasta tú, que lees estas palabras. Lo que cambia la historia de cada persona no es la presencia de la inseguridad, sino lo que decides hacer con ella. Imagina que estás en un bosque al atardecer, con el cielo pintado de tonos dorados y violetas, el aroma a pino y tierra húmeda llenando tus pulmones. Cada paso que das cruje suavemente bajo tus pies, y el mundo parece detenerse, dándote espacio para respirar, para pensar. La inseguridad es como una sombra que camina contigo, pero no es tu enemiga. Es una compañera que te recuerda tu humanidad, que te invita a mirar dentro de ti, a preguntarte, ¿qué está en mi control? Los estoicos nos ofrecen un mapa para este bosque, una guía para navegar sus senderos. Marco Aurelio te enseña a escribir tus propios pensamientos, a dialogar contigo mismo como si fueras tu mejor amigo. Séneca te invita a ser honesto, a reconocer tus temores sin dejar que te defina. Epicteto te recuerda que tu libertad interior es inquebrantable, incluso cuando el mundo exterior parece limitarte. Juntos te susurran que la inseguridad no es un obstáculo, sino una oportunidad para crecer, para fortalecerte, para acercarte a la paz. Prácticas para lo cotidiano. ¿Cómo puedes llevar esta sabiduría a tu vida diaria? Comienza con lo pequeño, con los detalles que parecen insignificantes, pero que tejen una armadura invisible. Cuando despiertes mañana, antes de levantarte, respira profundamente y siente el aire llenando tu pecho, como si estuvieras recogiendo la fuerza del nuevo día. Levántate, no porque debas, sino porque eliges hacerlo, porque cada acción es un recordatorio de tu poder sobre ti mismo. En el transcurso del día, cuando la inseguridad susurretal ves al hablar en una reunión, al escribir un mensaje o al enfrentarte a una decisión difícil, pausa por un instante. Cierra los ojos por un momento y deja que el mundo a tu alrededor se desvanezca, como si el murmullo de la vida cotidiana se apagara lentamente, dando paso al susurro suave de tu propia respiración. Imagina que estás sentado en un lugar apacible, quizás al borde de un acantilado, donde el mar susurra contra las rocas, o bajo la sombra de un roble antiguo, con el aroma de la tierra húmeda y las hojas frescas llenando el aire. Siente la brisa rozando tu piel, trayendo consigo el leve crujido de las ramas y el eco distante de un mundo que por ahora no te reclama. Este es tu refugio, un espacio donde puedes detenerte, escuchar y permitir que las tensiones del día se disuelvan como gotas de rocío bajo el sol de la mañana. Cuando pensamos en la inseguridad, solemos imaginarla como algo íntimo, personal, un secreto que guardamos en lo más profundo de nuestro ser, como una sombra que solo nosotros vemos. Pero si miras hacia atrás, a través del vasto tapiz de la historia humana, descubrirás que la inseguridad no es solo tuya. Ha acompañado a la humanidad desde siempre, tejiéndose no solo en los corazones de los individuos, sino en los cimientos de pueblos enteros, en sus rituales, sus mitos, sus filosofías. Cada cultura, en cada rincón del mundo, ha enfrentado esta sensación de fragilidad, este temblor del alma ante lo desconocido, y ha encontrado sus propias respuestas, como faros que brillan en la niebla. Las plazas de Grecia, el estoicismo como antídoto. Imagina que caminas por las calles polvorientas de una antigua ciudad griega, tal vez Atenas, en un amanecer donde el cielo se tiñe de tonos dorados y rosados. El aire huele a olivo y a pan recién horneado, y el bullicio de la plaza comienza a despertar a comerciantes gritando sus ofertas, políticos debatiendo con gestos apasionados, ciudadanos discutiendo sobre la virtud, la justicia
y el destino. Pero bajo ese ruido vibrante hay un murmullo más profundo, un eco de temor que resuena en los corazones, a miedo, a la guerra que acecha en las fronteras, a la pobreza que podría golpear en cualquier momento, a la enfermedad que no respeta rangos ni riquezas. Siente el calor del sol en tu rostro, el roce de la túnica contra tu piel, el crujido de la grava bajo tus sandalias mientras te detienes en el ágora, el corazón de la ciudad. Aquí, en este crisol de ideas, nació el estoicismo, no como una filosofía abstracta, sino como un remedio vivo, un bálsamo para una sociedad cargada de incertidumbre. Los estoicos, como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, no hablaban desde torres de marfil, hablaban desde la experiencia de un mundo que temblaba. Escucha la voz de Epicteto, un antiguo esclavo, resonando en la plaza, clara como el tañido de una campana. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. En sus palabras son como una brisa fresca que despeja el polvo del aire, un recordatorio de que la inseguridad no viene de la guerra, la pobreza o la enfermedad, sino de cómo las interpretamos. Siente el peso de esas palabras en tu pecho, como si fueran una llave que abre una puerta hacia la calma. Imagina que te sientas en un banco de piedra, aún cálido por el sol, y escuchas a un filósofo estoico hablar a un grupo de oyentes. El aroma a higos maduros y a vino especiado flota en el aire, y el sonido de una lira lejana se mezcla con las voces. El filósofo te mira y dice: no puedes controlar el viento que sacude el barco, pero puedes ajustar las velas en esa enseñanza, nacida en las plazas griegas. Es un antídoto contra la inseguridad. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a navegar con él, de elegir la serenidad en medio de la tormenta. Piensa en tu propia vida, en un momento en el que la inseguridad te hizo dudar, quizás antes de hablar en público, de tomar una decisión importante o de enfrentar un cambio. Cierra los ojos y visualiza ese instante como un barco en el mar, con las olas agitándose a tu alrededor. Ahora, ajusta las velas, respira profundamente y siente como la calma comienza a anclarte. Los templos egipcios van buscando la eternidad. Ahora, traslada tu mente a un lugar completamente diferente, las orillas del Nilo, donde el sol abrasador ilumina templos de piedra que parecen desafiar el tiempo. El aire huele a arena cálida y a incienso, y el silencio dentro de los templos es tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. Imagina que caminas por un corredor de columnas talladas, donde los jeroglíficos narran historias de dioses y faraones, y la luz del sol se filtra en rayos dorados, bailando sobre las paredes. Para los antiguos egipcios, la inseguridad más profunda no estaba en la vida cotidiana, en sus mercados o sus campos, sino en el gran misterio de lo que ocurría después de la muerte. Siente el frescor de la piedra bajo tus dedos, el peso de la eternidad en el aire, mientras contemplas una tumba decorada con símbolos de vida y renacimiento. Los egipcios construyeron pirámides y templos, no solo como monumentos, sino como un esfuerzo por responder a esa inseguridad ancestral, por encontrar certeza en un mundo donde lo desconocido acechaba. Cada jeroglífico, cada ritual, cada ofrenda era una forma de transformar el temor en algo tangible, en arte, en religión, en un puente hacia lo eterno. Imagina a un sacerdote egipcio con su túnica blanca ondeando al viento, vertiendo aceite perfumado en un altar mientras murmura oraciones. Su voz es un murmullo rítmico como el flujo del Nilo, y su acto es un recordatorio de que la inseguridad puede ser canalizada, transformada en algo que trasciende. Piensa en un momento en el que tú mismo sentiste temor ante lo desconocido, quizás al enfrentar un cambio grande, como un nuevo trabajo, una mudanza o la pérdida de algo querido.
Visualiza ese temor como un río oscuro, pero luego imagina que, como los egipcios, puedes construir un puente sobre él no con piedra, sino con pequeños actos de valentía, con rituales personales que te conecten con tu propia fuerza. Tal vez es escribir tus pensamientos, encender una vela y observar su llama, o simplemente respirar profundamente, sintiendo el aroma del aire a tu alrededor. Siente cómo esos actos, como los jeroglíficos en las paredes de un templo, te ayudan a encontrar calma en medio de lo incierto. El taoísmo en China, fluir como el agua. Viaja ahora al corazón de la antigua China, a una colina cubierta de niebla, donde el aire huele a pino y a tierra mojada. Imagina que estás sentado junto a un río tranquilo, su superficie reflejando un cielo gris, perla, mientras el sonido del agua, deslizándose sobre las rocas, llena el silencio. An Ankia sabio, con una túnica sencilla, se sienta a tu lado, observando el flujo del río con una sonrisa serena. Este es el mundo del taoísmo, donde la inseguridad se veía no como un enemigo, sino como una resistencia al flujo natural de la vida. Siente la frescura de la niebla en tu piel, el leve aroma a musgo, el murmullo del agua que parece susurrar una verdad antigua. Los sabios taoístas, como Lao Tse, enseñaban que el hombre sabio es como el agua, se adapta sin luchar, fluye sin resistencia, encuentra su camino incluso entre las rocas más duras. Escucha las palabras del Tao Te Ching, resonando como el eco de una campana en la distancia. Nada en el mundo es más suave y débil que el agua, pero nada puede superarla en su capacidad para desgastar lo duro. Ahora imagina que eres como el agua. En lugar de resistir, fluyes, te adaptas, encuentras un camino entre las rocas. Siente el frescor del agua en tus manos, el sonido de su movimiento, y permite que esa imagen te recuerde que la inseguridad no necesita ser una lucha. Al soltar la resistencia, al fluir con la vida, encuentras una paz que no depende de controlar el mundo, sino de moverte con él. El budismo en la India, observar sin juicio. Ahora traslada tu mente a la India antigua, a la sombra de un árbol bori, donde el aire está impregnado del aroma a sándalo y flores de loto. El sol de la tarde calienta la tierra y un grupo de monjes medita en silencio, sus respiraciones sincronizadas como el latido de un tambor suave. Siente el calor de la tierra bajo tus pies descalzos, el roce de una túnica ligera, el sonido lejano de un pájaro cantando en las ramas. Aquí, en el corazón del budismo, la inseguridad se entendía como una forma de sufrimiento, de apego a lo que es pasajero. Pero los budistas ofrecían una herramienta poderosa, la meditation, el arte de observar la mente sin juicio, sin rechazo, sin aferrarse. Imagina que te sientas bajo ese árbol, con la brisa llevando el aroma dulce de las flores y el sonido del silencio envolviéndote. Un monje te guía con una voz suave. Observa tus pensamientos como nubes que pasan por el cielo. No las atrapes, no las rechaces, solo déjalas ir. En el budismo, la inseguridad no es algo que deba eliminarse, sino algo que puede ser comprendido. Al sentarte en silencio, al observar cómo tus miedos y dudas aparecen y se desvanecen, descubres que no son permanentes, que uno son ti. Siente la calma que surge al respirar profundamente, al notar el aire entrando y saliendo, al permitir que tus pensamientos floten como hojas en un estanque. Piensa en un momento reciente en el que la inseguridad te envolvió, tal vez al dudar de tus palabras en una conversación, al temer el juicio de alguien o al enfrentarte a un futuro incierto. Visualiza esa inseguridad como una nube en el cielo de tu mente. No necesitas luchar contra ella ni aferrarte a ella. Solo obsérvala, respira
y déjala pasar. Siente el aroma del sándalo en el aire, el calor del sol en tu piel, y recuerda que la paz no está en eliminar la inseguridad, sino en aprender a mirarla con suavidad, con curiosidad, con compasión. Un viajero a través del tiempo imagina ahora que eres un viajero antiguo, recorriendo estos lugares, llevando contigo un zurrón de cuero gastado y el polvo de 1000 caminos. En Grecia, te sientas en la plaza y escuchas a Epicteto hablar de la libertad interior, sus palabras resonando como el viento entre los olivos. Siente el calor de la piedra bajo tus manos, el aroma a higos maduros, y guarda sus enseñanzas como un talismán. En Egipto, caminas por los templos silenciosos, tocando las paredes grabadas con jeroglífico, sintiendo el peso de la eternidad en cada paso. El incienso llena tus pulmones y el eco de las oraciones te recuerda que la inseguridad puede transformarse en algo eterno. En China, te sientas junto al río, observando el agua que fluye sin esfuerzo, escuchando la voz de un sabio taoísta que te enseña a ser como el agua, adaptable, sereno. En la India, te unes a los meditadores bajo el árbol Bodhi, sintiendo el frescor de la tierra y el aroma del loto, dejando que el silencio responda donde las palabras no alcanzan. Este viajero, con su zurrón lleno de lecciones, descubre que, aunque las culturas son diferentes, la búsqueda es la misma. Cómo vivir en paz con uno mismo, cómo transformar la inseguridad en un camino hacia la calma. Y si lo piensas, esa búsqueda es también la tuya. No importa en qué época o lugar vivas, la inseguridad sigue siendo parte de nuestra historia compartida. Imagina que te detienes en medio de un día agitado, quizás en una calle ruidosa, donde el olor a café y el sonido de los autos llenan el aire. Cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿qué dirán de mí dentro de 100 años? ¿Qué importará esta inseguridad en el gran tapiz del tiempo? Siente el peso de esa pregunta como una piedra suave en tu mano y luego déjala caer, escuchando el leve sonido que hace al tocar el suelo. Ahora, imagina que te elevas por encima de la tormenta, como un pájaro que vuela hacia el horizonte. Desde esa altura, el temor parece más pequeño, las olas menos amenazantes. Los estoicos te invitan a adoptar esa perspectiva, a recordar que lo que hoy parece inmenso mañana será solo una nota al pie en la historia de tu vida, un refugio en el presente. Cierra los ojos por un instante y deja que el mundo a tu alrededor se desvanezca, como si el ruido de la vida cotidiana, el zumbido de los autos, el tintineo de las notificaciones, el murmullo de las voces se apagara lentamente, dando paso al ritmo suave de tu propia respiración. Imagina que estás sentado en un lugar tranquilo, quizás en una colina cubierta de hierba fresca, donde el aire huele a tierra húmeda y a flores silvestres. La brisa roza tu piel, trayendo consigo el susurro de las hojas y el canto lejano de un pájaro. Siente el calor del sol en tu rostro, el peso de tu cuerpo anclado al suelo, el aroma de la naturaleza envolviéndote. Este es tu refugio, un espacio donde puedes detenerte, escuchar y permitir que las tensiones del día se disuelvan, como gotas de lluvia que se funden en un lago sereno. Si miras tu vida actual, quizás notes que la inseguridad no aparece en batallas militares, ni en los templos silenciosos de Egipto, ni en las calles polvorientas de Roma. En nuestra época, la inseguridad se manifiesta de otras maneras, más sutiles, pero no menos
pesadas. Se cuela en la presión de alcanzar estándares de éxito que parecen inalcanzables, en la comparación constante con las vidas que desfilan en pantallas brillantes, en la exigencia silenciosa de mostrar una fachada perfecta, como si la vida fuera un escenario donde nunca puedes equivocarte. El escenario ha cambiado, pero el fondo es el mismo en él, el miedo a no ser suficiente. Esa vocecita que susurra en los momentos de quietud, como un eco que resuena en el pecho. La inseguridad en el espejo moderno. Vivimos rodeados de espejos multiplicados, imágenes que nos bombardean desde todos lados, en redes sociales, llenas de sonrisas radiantes, cuerpos esculpidos, logros que parecen sacados de un sueño. Cada publicación, cada foto, cada historia es como un reflejo que nos invita a compararnos, a medirnos, a preguntarnos si estamos a la altura. Siente el peso de esos espejos, como si estuvieras parado en una sala llena de cristales que reflejan no solo tu imagen, sino las imágenes de todos los demás. El aire huele a electricidad estática, a café frío, a la tensión de un mundo que nunca se detiene. Escucha el zumbido de tu teléfono, el leve clic de un teclado, el murmullo de una ciudad que corre sin pausa. En este mundo, la inseguridad se alimenta de la velocidad, de la comparación, del miedo a no encajar en un molde que nunca fue tuyo. Y sin embargo, la sabiduría estoica, nacida hace siglos en las plazas de Atenas, sigue siendo un faro en esta tormenta moderna. Los estoicos nos recuerdan que lo externo, las imágenes, las opiniones, los estándares es solo apariencia. Un velo pasajero que no toca la esencia de lo que eres. Imagina a Marco Aurelio sentado bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite, escribiendo en su diario: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Sus palabras son como una brisa fresca que atraviesa el calor sofocante de una tarde de verano. Un recordatorio de que la calma no está en lo que ves en los espejos del mundo, sino en la relación que cultivas con tu propia mente. Observar la inseguridad como un visitante. Imagina un día en el que te levantas y decides observar la inseguridad como si fuera un visitante pasajero, alguien que toca a tu puerta, pero no se queda, a menos que tú lo invites. No tratas de expulsarla con prisa, como quien cierra la puerta con fuerza. No la abrazas como si fuera una verdad absoluta. Simplemente la miras, con la curiosidad de quien observa una nube cruzar el cielo. Siente el aroma del café en tu taza, el calor de la cerámica en tus manos, el sonido de tu respiración mientras te detienes un momento antes de comenzar el día. Al reconocer la inseguridad como lo que es un pensamiento, una interpretación, no un hecho grabado en piedra, notarás que pierde su fuerza. Deja de ser una orden que te paraliza y se convierte en un eco que se desvanece, como el sonido de pasos que se alejan en una calle vacía. Piensa en un momento reciente en el que la inseguridad apareció, quizás al revisar tu teléfono y ver una vida que parecía más brillante que la tuya, o al dudar antes de hablar en una reunión, temiendo que tus palabras no fueran suficientes. Visualiza esa inseguridad como una sombra que se proyecta en la pared, movida por la luz de una vela. No necesitas apagar la vela ni destruir la sombra, solo respira. Siente el aire llenando tus pulmones, el leve aroma a madera o a flores en la habitación. Y recuerda las palabras de Epicteto: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Al observar la inseguridad sin juicio, permitiéndole pasar como una nube, descubres que no tiene el poder que creía. Es solo un pensamiento, y tú tienes el poder de elegir cómo responderle. La inseguridad profesional,
han buscando la rectitud en nuestra época. La inseguridad profesional es una compañera constante para muchos. El temor a perder un empleo, a no destacar en un mundo competitivo, a no progresar lo suficientemente rápido. Imagina que estás sentado en tu escritorio con el aroma a papel y tinta en el aire, el sonido de un teclado resonando suavemente, la luz de una pantalla iluminando tu rostro. Cada correo, cada reunión, cada plazo parece un desafío, una prueba de tu valía. Pero la voz de Marco Aurelio, suave como el murmullo de un arroyo, se desliza en tu mente a la fama y el poder son uno. Lo único que permanece es la rectitud del alma. Encierra los ojos por un instante y visualiza esa frase como una inscripción tallada en una piedra antigua, pulida por el tiempo. Siente la textura rugosa de la piedra bajo tus dedos, el frescor del aire que la rodea. Pregúntate, en el silencio de la noche, cuando el mundo está quieto y solo queda el sonido de tu propia respiración, ¿qué importa más? ¿Un ascenso, un reconocimiento o la calma de haber actuado con integridad? Esa calma, la que no depende de títulos, aplausos ni validaciones externas, es el tesoro que el estoicismo nos invita a cultivar. Cada vez que eliges actuar con honestidad, con esfuerzo, con respeto por tus propios principios, estás construyendo un refugio interior, un lugar donde la inseguridad no puede entrar. Piensa en un momento en el que dudaste de tu capacidad profesional, tal vez al comparar tu progreso con el de alguien más o al temer cometer un error en una tarea importante. Visualiza ese momento como una tormenta en el horizonte, con nubes oscuras que se acercan, pero en lugar de correr, imagina que te detienes, sientes el suelo bajo tus pies, el aroma del aire a tu alrededor y eliges una acción pequeña pero significativa: escribir una idea, completar una tarea, ofrecer una palabra amable a un colega. Cada acto, por pequeño que sea, es un ladrillo en la fortaleza de tu confianza. Una prueba de que tu valor no depende de los resultados, sino de cómo eliges caminar tu camino. La inseguridad íntima, encontrar tu lugar. Más allá de lo profesional, hay inseguridades más íntimas, aquellas que tocan el corazón con una suavidad, que duele en el temor a no ser amado, a no encajar, a no tener un lugar en el mundo. Imagina que estás caminando por una calle al atardecer con el cielo, pintado de tonos violetas y dorados, el aroma a pan recién horneado flotando desde una panadería cercana, el sonido de risas lejanas mezclándose con el canto de los grillos. En ese momento, la inseguridad puede susurrar: ¿y si no soy suficiente para los demás? ¿Y si mi lugar no existe? Pero Séneca, con la calidez de un amigo que habla junto al fuego, te recuerda: somos parte de un mismo todo. Y cada ser humano ocupa un lugar necesario en el tejido de la existencia. Siente esas palabras como una manta suave que se posa sobre tus hombros, cálida y reconfortante. Visualiza el mundo como un tapiz inmenso, tejido con hilos de todos los colores, donde tu hilo, único e irreemplazable, brilla con su propia luz. No necesitas compararte con otros, como el árbol no compite con la montaña, ni el río con el mar. Tu valor está en ser, en existir, en llevar tu propia luz al mundo. Cada sonrisa que compartes, cada palabra que pronuncias, cada acto de bondad que realizas, es una prueba de que tu lugar ya está aquí, tejido en el gran diseño de la vida. Piensa en un momento en el que sentiste que no encajabas, tal vez en una reunión social, en una conversación donde tus palabras parecían fuera de lugar, o en un instante de soledad. Visualiza ese momento como una habitación oscura, pero luego imagina que enciendes una pequeña vela. La llama tiembla, pero su luz es suficiente para iluminar el espacio, para recordarte
que no necesitas la aprobación de todos para brillar. Siente el calor de esa llama en tu rostro, el leve aroma a cera quemada, y recuerda que tu valor no depende de ser visto, sino de ser fiel a ti mismo. Desacelerar en un mundo acelerado. Nuestra sociedad insiste en acelerar como un río que corre sin detenerse. Nos empuja a producir más, a competir más, a mostrar más, a más en cada día. Está lleno de pantallas que parpadean, de mensajes que exigen respuestas, de expectativas que pesan como piedras en el pecho. Siente el ritmo frenético de ese mundo, el sonido de las notificaciones, el aroma a café apresurado, el roce de los dedos en un teclado que nunca descansa. En medio de ese torbellino, el estoicismo ofrece una respuesta suave, como una mano que te detiene con gentileza en desacelerar, volver a lo esencial, encontrar la calma en el centro de la tormenta. Imagina que al final del día te sientas en un lugar tranquilo, quizás en una silla, junto a una ventana, con el aroma de la lluvia entrando desde afuera, el sonido de las gotas golpeando el cristal, la luz tenue de una lámpara, proyectando sombras suaves. Pregúntate, ¿cómo lo harían los estoicos? He vivido hoy conforme a mis principios. He actuado con honestidad, con valentía, con bondad. Siente la textura de la madera bajo tus dedos, el frescor del aire, el ritmo de tu respiración. Si la respuesta es sí, no necesitas nada más. A la inseguridad, en ese instante, se disuelve como la niebla que se levanta con el calor del sol. Un refugio interior. Ahora, imagina que estás en una habitación silenciosa, un espacio donde el mundo exterior no puede entrar. Afuera, las luces brillan, los autos rugen, las pantallas parpadean. Pero aquí, en este lugar, todo está en calma. Enciende una vela en tu mente y observa cómo la llama danza, proyectando sombras suaves en las paredes. Siente el calor de la llama en tu rostro, el leve aroma a cera quemada, el sonido casi imperceptible de su crepitar. Esta vela es tu refugio, un recordatorio de que no necesitas la aprobación externa, porque lo único realmente tuyo está ya en ti, en tu mente, tu capacidad de elegir, tu serenidad. El contraste con nuestra época es claro. Hoy tenemos más medios, más tecnología, más formas de comunicarnos que nunca antes. Pero eso también significa más espejos en los que mirarnos, más voces que pueden hacer tambalear nuestra calma, más oportunidades para que la inseguridad susurre. La sabiduría estoica no ha perdido su relevancia. Al contrario, se vuelve más urgente en un mundo que nos empuja a correr sin pausa. Marco Aurelio Séneca y Epicteto no conocieron las redes sociales ni las presiones de la vida moderna, pero entendieron algo eterno. La paz no está en controlar lo externo, sino en cultivar lo interno. Quizás por eso estás aquí, escuchando estas palabras, sintiendo el peso de este momento. Porque en medio de un mundo acelerado, algo en ti busca un refugio, un lugar donde la inseguridad no tenga poder. Ese refugio no está afuera, en el ruido, en las pantallas, en las validaciones de otros. Está dentro de ti, en el espacio donde eliges cómo pensar, cómo responder, cómo vivir. Visualiza ese espacio como un jardín silencioso, con el aroma de las flores frescas, el sonido de un arroyo cercano, el calor del sol en tu piel. Aquí, la inseguridad es solo una sombra que se vuelve más pequeña cuando la luz de tu conciencia se enciende, llevando la sabiduría al día. Cierra los ojos por un instante y permite que el mundo a tu alrededor se desvanezca como si el murmullo de la vida cotidiana, el zumbido de los autos, el tintineo de las notificaciones, el eco de las voces se apagara lentamente, dando paso al ritmo suave de tu propia respiración. Imagina que estás en un lugar tranquilo, quizás sentado en la orilla de un lago al atardecer, donde el agua refleja un cielo pintado de tonos violetas
y dorados. El aire huele a hierba fresca y a tierra húmeda, y la brisa acaricia tu piel, trayendo consigo el susurro de las hojas y el canto lejano de un pájaro. Siente el peso de tu cuerpo anclado al suelo, el calor del sol que aún persiste en el aire, el aroma sutil de las flores silvestres. Este es tu refugio, un espacio donde puedes detenerte, escuchar y dejar que las tensiones del día se disuelvan, como gotas de rocío que se evaporan bajo el sol de la mañana. Llegamos al final de este recorrido y tal vez notes, mientras el silencio te envuelve, que algo en ti se ha aquietado. No porque la inseguridad haya desaparecido por completo, es parte de ser humano, como el latido del corazón o el flujo del viento, sino porque has aprendido a mirarla de otra manera, con una suavidad nueva, como quien observa una nube cruzar el cielo sin intentar atraparla. Los estoicos, con su sabiduría antigua, te han guiado a través de este viaje, recordándote que la mente es el único territorio realmente tuyo. Los juicios de los demás, las circunstancias externas, los cambios impredecibles del mundo, todo eso se escapa de tu control, como el agua que se desliza entre los dedos. Pero siempre, siempre tienes la capacidad de elegir cómo responder. Esa es la libertad verdadera, la que no depende de nada ni de nadie más que de ti. Recapitulación del viaje a lo largo de este camino. Has caminado por los senderos de la vida cotidiana, esos momentos simples donde la inseguridad se cuela como un susurro. Quizás fue esta mañana, al mirarte al espejo, cuando una voz interna señaló una arruga, un gesto, una palabra que no sonó como querías. Siente el frescor del agua en tu rostro, el aroma del jabón, el sonido del mundo despertando fuera de tu ventana. Esos instantes, aunque pequeños, pueden parecer montañas. Pero los estoicos, como Marco Aurelio, te recuerdan, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos, al observar la inseguridad como un pensamiento pasajero, no como una verdad absoluta. Su peso comienza a desvanecerse, como la niebla que se levanta con el calor del sol. Has conocido también las dudas íntimas de los grandes filósofos, hombres que la historia venera como pilares de la sabiduría, pero que fueron tan humanos como tú. Imagina a Marco Aurelio, sentado en su tienda de campaña bajo un cielo estrellado, con el aroma a cuero y metal en el aire, escribiendo en su diario mientras el imperio duerme. Sus palabras, garabateadas bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite, revelan sus temores. ¿Era justo? ¿Era suficiente? Siente el crujido del pergamino bajo sus dedos, el calor de la llama, y recuerda que incluso él, el emperador de Roma, enfrentó la inseguridad. Pero en lugar de dejar que lo gobernara, dialogó con ella, transformándola en un recordatorio de su propia humanidad. Piensa en Séneca, en su villa romana, rodeado del aroma a cipreses y el sonido de las cigarras, en una noche de verano. Sus cartas a Lucilio no eran tratados de perfección, sino confesiones de un hombre que aún luchaba con sus pasiones, con el miedo a perderlo todo. Bajo la sombra de Nerón, siente el calor del brasero en su estudio, el roce de la pluma sobre el papel, y escucha su voz suave. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Su vulnerabilidad es una lección. La inseguridad no te hace menos, es solo una parte del camino. Y recuerda a Epictito, un esclavo que se convirtió en maestro, enseñando bajo el sol abrasador de Nicópolis, con el sonido del mar rompiendo en la distancia y el aroma salado de la brisa. Sus palabras, claras como el tañido de una campana, resuenan. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Siente la arena cálida bajo tus pies,
el peso de sus palabras en tu pecho y reconoce que él, que podría haberse rendido al dolor, eligió cultivar una libertad interior que ninguna cadena podía romper. Te has asomado también a otras culturas, cada una con su propio lenguaje para enfrentar la inseguridad. En las plazas de Grecia, el estoicismo nació como un antídoto al temor, con el aroma a olivo y pan fresco en el aire. En los templos egipcios, los sacerdotes transformaban la inseguridad en rituales, con el incienso flotando y el frescor de la piedra bajo sus manos. En China, los taoístas enseñaban a fluir como el agua, con el murmullo de un río y el olor a pino en la niebla. En la India, los budistas meditaban bajo árboles Bodhi, con el aroma a sándalo y el sonido del silencio como guía. Cada Kaltora, a su manera, encontró un camino hacia la calma, un recordatorio de que la inseguridad es universal, pero también lo es la capacidad de superarla. Y finalmente, has mirado el contraste con nuestra propia época, donde la inseguridad se viste con ropas modernas. Las pantallas brillan con imágenes de vidas perfectas. El aire huele a café apresurado y a electricidad estática. Y el sonido de las notificaciones resuena como un tambor constante. La presión de ser exitoso, de encajar, de mostrar una fachada impecable, puede sentirse como un peso en el pecho. Pero los estoicos te susurran desde el pasado, a la fama y el poder son uno. Lo único que permanece es la rectitud del alma. Siente el calor de esas palabras, como una mano que se posa suavemente en tu hombro. Y recuerda que tu valor no está en los espejos del mundo, sino en el refugio de tu propia mente. La inseguridad como recordatorio, la lección que queda es serena, como el sonido de un arroyo que fluye sin prisa. La inseguridad no tiene por qué ser un enemigo. Es un recordatorio de que eres humano, de que buscas pertenencia, amor y propósito, como lo hicieron los comerciantes griegos, los sacerdotes egipcios, los sabios chinos, los monjes budistas y los filósofos que escribieron bajo la luz de la luna. Lo importante no es erradicarla, sino aprender a no dejar que te gobierne, observarla, reconocerla y luego seguir caminando con suavidad, como quien pisa un sendero cubierto de hojas caídas, escuchando el crujido bajo sus pies. Imagina que estás en un lugar silencioso, solo contigo mismo. Quizás es una habitación con una ventana abierta, donde el aroma de la lluvia entra suavemente, o un claro en un bosque, con el olor a pino y tierra húmeda. Respira hondo, siente el aire fresco llenando tus pulmones, el ritmo lento de tu respiración, el calor de tu cuerpo anclado en este momento. La inseguridad puede aparecer como un pensamiento fugaz, como una nube que cruza el cielo de tu mente, pero ya no pesa igual. Es pasajera, ligera, incapaz de apagar la luz que eres. Tú eres ese cielo inmenso, sereno, sin límites, y la inseguridad es solo una sombra que se mueve y desaparece. Prácticas para el mañana. Quizás mañana las dudas regresen, porque así es la vida, un flujo constante de luces y sombras. Pero también regresará tu capacidad de recordar lo que has aprendido hoy. Hay en que lo único realmente tuyo es tu mente. Y en ella puedes cultivar la paz, como un jardinero que cuida un árbol joven, regándolo con paciencia. Los estoicos te ofrecen herramientas simples para este cultivo. Cuando despiertes, antes de tocar tu teléfono, pausa por un instante. Siente el aroma del aire, el calor de las sábanas, el sonido de tu respiración. Pregúntate, ¿cómo quiero vivir este día? ¿Con miedo o con serenidad? Esa elección, aunque pequeña, es un acto de poder, un recordatorio de que tú decides el rumbo de tus pensamientos durante el día. Cuando la inseguridad susurre tal vez al compararte con alguien, al dudar de tus palabras o al temer un error, detente. Siente el suelo bajo tus pies, el roce de tu ropa, el aroma de lo que te rodea.
ya sea el café en tu taza o el aire fresco de una ventana abierta. Pregúntate, ¿cómo lo haría Epicteto? ¿Está esto en mi control? Si no lo está, déjalo ir, como una hoja que cae en un río y se pierde en la corriente. Si está en tu poder, actúa con valentía, con integridad, con la certeza de que cada paso, por pequeño que sea, es suficiente. Al final del día, tómate un momento para reflexionar, como lo hacía Marco Aurelio, bajo la luz de su lámpara. Imagina que estás sentado junto a una vela encendida, con el aroma a cera quemada, llenando el aire, el leve crepitar de la llama, resonando suavemente. Pregúntate, ¿he actuado con honestidad? ¿He sido fiel a mis valores? Siente la calma que surge al responder, el peso de tus hombros aligerándose, el calor de la vela en tu rostro. Cada respuesta afirmativa es un ladrillo en el refugio que construyes dentro de ti, un espacio donde la inseguridad no tiene poder. Un cierre sereno, permítete descansar en esta idea, como quien se recuesta en la hierba bajo un cielo estrellado. Permítete soltar el peso de la comparación, del juicio, de la exigencia de ser perfecto. El estoicismo te invita a vivir con calma, a comprender que ya eres suficiente, aquí y ahora, no porque lo diga el mundo, sino porque lo eliges. Siente tu cuerpo relajándose, tu respiración haciéndose más lenta, tus pensamientos aquietándose como un río que finalmente llega al mar, sereno y sin prisas. Imagina que estás frente a esa vela, su llama temblando pero constante, proyectando sombras suaves en la pared. El aire huele a cera y a la promesa de un nuevo día. La inseguridad puede aparecer, pero ya no es un enemigo. Es solo una nube pasajera, un pensamiento que no define quién eres. Tú eres el cielo vasto y tranquilo, y dentro de ti está la paz que los estoicos buscaron, la que las culturas antiguas encontraron en sus rituales, la que tú puedes cultivar en este momento. Mientras cierras este viaje, deja que tu cuerpo se relaje por completo, como si cada músculo soltara una carga que ya no necesita llevar. Siente el aire entrando y saliendo, el aroma del mundo a tu alrededor, el sonido de tu corazón latiendo con calma. No hay nada que demostrar, no hay nada que temer. Solo queda el descanso, la serenidad y la certeza de que la inseguridad no tiene poder sobre ti. Duerme tranquilo, con la suavidad de quien sabe que mañana será un nuevo día, un nuevo lienzo donde puedes elegir. Una vez más, vivir con calma, con valentía, con paz.